Una nueva aventura, vamos a ver nuevos temas hoy día, vamos a entrar a la parte de la calorimetría, el estudio del calor y cómo es que se transfiere el calor, de qué forma se puede transferir de un cuerpo a otro, vamos a ver qué es la radiación, la convección, la conducción. Bien, jóvenes, listo para empezar. Así que bueno, chicos, a ver, preparen cuaderno de apuntes y iniciamos en un momento. La clase va a iniciar dentro de poco, hasta que yo les diga el momento, ustedes pueden todavía mantener la cámara desactivada, ya cuando yo les indique lo activan, ¿ya? Por el momento pueden mantener la cámara desactivada si así lo gustan. Bien, voy a esperar un poquito más a quienes todavía están uniéndose y luego iniciamos la clase. Esperen, hay una persona más que desea ingresar. Ahora sí. Bien, alguien me está escribiendo y a mí tampoco. ¿Qué pasó? Todavía todavía jóvenes no he agregado a nadie al grupo, ¿sí? Solamente lo he agendado en mis contactos. Entonces, hoy día voy a hacer la creación del grupo, ya no se preocupen. Bien, vamos a continuar, jóvenes, con la unidad de 3, que es termología, ¿ya? Hemos llegado hasta la parte de dilatación, vamos a dar continuidad. Bien, así que anotemos, siguiente subtítulo, calor. 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 Pongamos entonces como subtítulo calor. Bien, el concepto de calor yo ya te lo di anteriormente, te lo di, que creo que es tu segundo subtítulo. Así que vamos directamente al, a los siguientes subtítulos, que será, inciso A, unidades de calor. Unidades de calor. Unidades de calor. Bien. Poner inciso A en mayúscula, ¿ya? Unidades de calor, ponerle inciso A en mayúscula. Y ahora poner inciso A en minúscula, caloría. Caloría. Y poner entre paréntesis en minúscula CAL. 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 Ahora escribe. Es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de agua. Es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de agua para que eleve su temperatura, 1 grado centígrado. Inge, ¿será que puedes repetir? Puedes Que está repetir. lento mi internet. Claro, no hay problema. Calorías les Está decía, lento. ¿no? A ver, primero le dije como un subtítulo principal, calor. Luego les dije inciso A en mayúscula. Un segundito, jóvenes, voy a grabar la clase mejor. Un segundito, espérenme. Ahora sí. Recording in progress. Bien, les dije subtítulo principal,
calor. Luego les dije, inciso A en mayúscula, unidades de calor. Entonces, luego inciso A en minúscula, caloría, entre paréntesis, CAL en minúscula. Es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura un grado centígrado. Un grado centígrado. Bien, inciso B en minúscula. Kilocaloría. Primero coloquen el símbolo que sería KCAL. KCAL, todo en minúscula, ¿no? KCAL. Bien, es una cantidad de calor. Es una cantidad de calor que debe suministrarse a 1 kilogramo de agua, para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Reitero, es una cantidad de calor que debe suministrarse a 1 kilogramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Bien. Coloquen ahora BTU en mayúsculas. BTU. BTU. Coloquen entre paréntesis, se los voy a deletrear ya porque está en inglés, ya que pertenece al sistema inglés. Significa, o sea, sería British, B mayúscula, luego R, I, T, I, S, H. Reitero, B, R, I, T, I, S, H. Luego sigue thermal, que sería T-E-R-M-A-L, T-E-R-M-A-L, y finalmente unit. Unit, que sería U-N-I-T, U-N-I-T. Bien, eso lo van a colocar entre paréntesis. Ese es el significado de BTU. ¿Ya? El significado de BTU. Bien, coloquen. Es la unidad de calor para el sistema inglés. Es la unidad de calor del sistema inglés, perdón. Es la unidad de calor del sistema inglés. Del sistema inglés. Coma. BTU significa unidad térmica británica. Significa unidad térmica británica. Y es la cantidad de calor que debe suministrarse. Es la cantidad de calor que debe suministrarse a 1 libra de agua. A 1 libra de agua.
Disculpe, a una libra de agua, dijo. ¿Bien? Que debe suministrarse a una libra de agua para elevar su temperatura 1 grado Fahrenheit. Para elevar su temperatura 1 grado Fahrenheit. Coloque inciso B mayúscula. Inciso B mayúscula. Equivalencia entre unidades de calor. Equivalencia entre unidades de calor. Bien, jóvenes, una unidad térmica británica, un BTU, va a ser igual a o es igual a 252 calorías. Esa es la equivalencia entre una unidad y otra. También se conoce que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. ¿Pueden ver, jóvenes, lo que se escribe en pizarra o creo que está un poquito lejos, ¿no? A ver, acercarlo un poco más. Déjenme hacer algunos arreglos aquí. Un segundito, por favor. Creo que está mejor. ¿Bien? ¿Se puede leer, chicos, en pizarra o no todavía? Se puede leer. Ya, muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, un BTU viene a ser 252 calorías, es la equivalencia. Y una kilocaloría tiene 1000 calorías. Anoten eso. Profe, está tapando, puede moverse. Ah, claro que sí, estimado. Gracias por avisar. Bien, jóvenes. La energía, perdón, el calor, como es una energía, se tendría que medir en julios para el sistema internacional. Para el sistema internacional. BTU para el sistema inglés. El BTU pertenecería más al sistema métrico. ¿Ya? Es decir, caloría, kilocaloría, métrico. BTU, inglés. Y en el sistema internacional sería julio. ¿Cuál es la equivalencia entre calorías y julio? Una caloría tiene 4,187 redondeando. Algunos profesores usan 4,186, pero si uno considera que, que el cuarto decimal redondea al tercero, sería 4,187 julios. Ahí está. Bien, con eso tenemos todas las equivalencias de calor. Bien, vamos con el siguiente inciso, jóvenes, ahora. Coloquen el siguiente subtítulo.
Ya no, no seguiría C mayúscula, sino directamente el siguiente número, ¿ya? Que sería, a ver, capacidad calorífica, ese toca. Capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Es la cantidad de calor que se le debe entregar a una determinada ¿Será que podría repetir, por favor? es la cantidad de calor que se le debe entregar a una determinada cantidad de masa de una sustancia para elevar 1 grado centígrado su temperatura. Reitero, es la cantidad de calor que se le debe entregar a una determinada cantidad de masa de una sustancia, cualquiera, la que se esté analizando, ¿no? De una cantidad de una sustancia para elevar 1 grado centígrado su temperatura. Para elevar 1 grado centígrado su temperatura. Su fórmula es capacidad calorífica igual cantidad de calor entre variación de temperatura. Su unidad lo voy a poner entre corchetes. Viene a ser calorías sobre grado centígrado. Entonces, la capacidad calorífica se representa con la letra C e indica cuánto calor se le debe entregar a una cantidad de sustancia que tú tengas con cierta masa para que eleve su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Bien? La unidad insiste en calorías sobre grado centígrado. Vamos con el siguiente subtítulo que sería calor específico. Calor específico. Coloca entre paréntesis C minúscula sub E. C minúscula sub E. Algunos profesores simplemente colocan el símbolo C minúscula, otros le ponen una E como subíndice. Va a depender de qué tipo de simbología quiere usar el profesor. ¿Ya? Yo tengo que guiarme con la forma en que lo hace el texto guía de la universidad. Entonces, él está usando, este texto guía está usando C sub E. Ok. Anota. Es la cantidad de calor que se le debe entregar a 1 gramo
de una sustancia determinada o de una determinada sustancia a 1 gramo de una determinada sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Punto seguido, también se define como la capacidad calorífica por unidad de masa. También se define como la capacidad calorífica por unidad de masa. También se define como la capacidad calorífica por unidad de masa. Bien, te voy a colocar la formulita para el calor específico, que sería C minúscula sub E. Como lo dije al final, se define como la capacidad calorífica, que es C mayúscula, por unidad de masa. Capacidad calorífica por unidad de masa. La unidad viene a ser caloría sobre gramo grado centígrado. Esa es la unidad. Caloría sobre gramo grado centígrado. Caloría grado centígrado es la unidad de capacidad calorífica y para la masa es gramo. Trabajando con el sistema CGS, con el subsistema CGS. Que pertenece al sistema métrico. Ya recordemos que caloría, gramo y CGS y grado centígrado pertenecen al sistema métrico. Está lento el internet del tiempo. Solo ¿No logran? ¿Me escuchan entrecortado ustedes? No, profe, solo al tipo que habló lo escuchamos entrecortado. ¿Perdón? Solo al que habló le escuchamos entrecortado. Ah, ya. Probablemente entonces sea del otro lado el problema, ¿no? La conexión de internet. Ya espero que se le arregle pronto. Bien, jóvenes. Esta entonces es la formulita que se usa para la capacidad calorífica. Esta es la unidad de la capacidad calorífica. Esta es la otra formulita que se usa para el calor específico. Capacidad calorífica por unidad de masa. ¿Bien? Ya. Hasta aquí está bien, jóvenes. Hasta ahí está bien. Ahora, hay una segunda formulita que puede que aparezca en el examen, así que te lo voy a mencionar acá, te lo voy a describir. La capacidad del calor específico, dijimos que es igual a C sobre M. C sobre M. Pero C, que es la capacidad calorífica, es igual a Q sobre delta T, a calor sobre variación de temperatura. Entonces, en vez de colocar C, yo coloco calor sobre variación de temperatura. Porque eso es C. Entonces abajo voy a colocar lo que estaba ahí, que era masa. Entonces, como aquí arriba hay una fracción, abajo igual lo voy a colocar en formato de fracción, colocándole el denominador de 1. ¿Bien? Entonces, lo que queda es multiplicar extremo con extremo y medio con medio. Entonces, voy a colocar una línea de fracción y extremo con extremo, Q por 1 queda Q. Y abajo, medio con medio, masa por variación de temperatura. Entonces, esta sería otra formulita que uno podría usar para el calor específico. Esta es una, esta es otra.
Esta es una, insisto, para el calor específico y esta es la otra. Bien, termino de copiar. Esta es una E minúscula, ¿no? Una E minúscula. Muy bien, jóvenes. ¿A alguien le falta copiar para que pueda borrar la pizarra? ¿A alguien le falta? ¿A nadie? A mi profe, lo tengo. Ya, no se preocupe, le espero. Bien, chicos. Listo. Muy bien, jóvenes. Ya les hablé a ustedes acerca de la importancia de no saltarse los desayunos, de alimentarse bien, de cómo es que te afecta en el aprendizaje, que no tengas una buena alimentación, que no durmas bien, que no hagas actividad física. Les hablé, ¿no? Son conceptos de la neurociencia, que una de las ramas más modernas de las ciencias y que están aplicándose ahora al aprendizaje. Bien. No veo nada, dice alguien. ¿De la pizarra no ves nada, hermano? Tendría que verse. Le voy a acercar un poquito más. Uy, ahí ya tendría que verse, hermano. Ahí mi internet, dice. Ah, uy, eso sí, ya pues, hermano, no lo puedo arreglar. Ya, hermano. Listo. ¿Ya les había hablado de eso, de chicos o todavía? Porque es una recomendación que pienso que sería de mucha utilidad para ustedes jóvenes, ¿no? Para quien desea aprender una ciencia. Yo en su momento lo conocí, me ayudó muchísimo. Saber cómo es que el cerebro funciona para poder aprender y cómo es que detalles que parecen menores, como una buena alimentación, actividad física, el dormir bien, que antes se consideraba que te ayudaba muchísimo, y es que es así, te ayuda muchísimo en tu salud física, también ayuda mucho en la parte del aprendizaje, en la salud cerebral. Entonces, ¿les hablé de ese punto, jóvenes, a ustedes o todavía? Sí. Ya les hablé, ¿no? Ah, ya. Ok. Uno que dice no, otro que dice sí. Al fin de cuentas, ya jóvenes. Ya, de todas formas, si alguno de repente se distrajo en ese momento y no lo escuchó, se lo reitero de forma breve. Mira, cuando tú estudias, tu cerebro pide, demanda, solicita una gran cantidad de energía, que sería prácticamente lo mismo que la energía que tú gastarías cuando estás haciendo una actividad física intensa. El cerebro gasta gran cantidad de energía al momento de aprender algo. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana y vas a una clase sin desayunar, no le estás dando al cuerpo, a tu cuerpo la energía que necesita. Y por tanto, cuando el cerebro pida energía a tu cuerpo, no vas a tenerla y por tanto tu cerebro va a empezar a sacar energía de otras partes del cuerpo. ¿Ya? Igual, por ejemplo, se sabe que cuando no le das a tu cuerpo la energía y la proteína que necesita, lo que hace el cuerpo es ciertas células que necesitan proteína empiezan a comerse la proteína que está presente en tus músculos. ¿Bien? Porque el músculo contiene proteína, entonces, y es así donde vas perdiendo masa muscular. La grasa sigue intacta, la masa muscular es la que se pierde. Entonces, obviamente eso es un daño para tu propio cuerpo. Entonces, igual cuando tu cerebro demanda energía y no tienes energía que necesita, pues bien, empieza a haber falencias en tu comprensión, empiezas a ser más propenso a distraerte, no te concentras con facilidad, te afecta en tu aprendizaje. Bien, y además que el cerebro está quitando energía a otras partes del cuerpo. Entonces, es necesario por eso de que no te saltes los desayunos, que no te saltes los almuerzos, sino que busques comer la cantidad adecuada eh, antes de la clase, ¿ya? De una clase de aprendizaje. Además de eso, es necesario dormir bien, es necesario hacer actividad física. Bien, entonces, jóvenes, ¿por qué? Porque, bueno, la actividad física va a desarrollar una sustancia que se genera en una parte del cerebro que se llama córtex cerebral, que es tu memoria a largo plazo.
Entonces, cuando uno aprende algo en una clase, todo lo que tú aprendes en el día se almacena en tu memoria a corto plazo, que se llama, en un lugar llamado hipotálamo, que está aquí bajito del cerebro, y de ahí viaja hasta la parte de tu memoria a largo plazo, que es el corte cerebral. Entonces, se necesita dos cosas para que esto funcione, para que el aprendizaje funcione y no se te olvide después fácilmente y hubiese sido como que nunca hubieses aprendido, nunca hubieses estudiado nada. Primero tiene que llegar el conocimiento que adquiriste a tu memoria a corto plazo, que es el hipotálamo. Y luego viajará hasta el córtex cerebral, que es tu memoria a largo plazo, y ya lo que aprendiste no se te va a olvidar fácilmente. Pero necesitas dos cosas. Primero, dormir bien, porque si no duermes, no va a viajar toda la información desde tu hipotálamo hasta el córtex cerebral, porque solamente puede viajar mientras tú descansas, de noche, mientras duermes. Entonces, si duermes poco, va a viajar no toda la información que habías aprendido en el día, sino una parte. Si no duermes nada, no va a viajar nada. Y todo lo que habrás aprendido se te olvidará rápido, se tira. Entonces, si tú cumples con dormir tus horas adecuadas, va a viajar toda la información que hayas adquirido en el día y se quedará en tu memoria a largo plazo. Pero para que se quede, también tiene que haber una sustancia que funcione a modo de pegamento para que la información se quede ahí adherida a tu córtex cerebral, tu memoria a largo plazo. Y esa sustancia es la que yo te digo que tú tienes que generar mediante la actividad física. Con 5 minutos de actividad física diarias es suficiente para generar la cantidad mínima necesaria para que esa sustancia esté allí en el cerebro, ayudándote a que la información que tú estuviste recibiendo en el día, al viajar y llegar a ese lugar, se quede ahí adherida a tu córtex cerebral y así no lo olvides fácilmente. Bien, entonces con solo 5 minutos de actividad física al día ya es suficiente. Obviamente, si quieres, si haces más, eso te va a ayudar no solamente a la parte cerebral, sino también a tu salud física, ¿no? Entonces, jóvenes, ya lo saben, aplíquenlo porque de verdad que es muy útil. Ahora, chicos, quisiera consultarles, ¿ustedes ya tuvieron su receso anteriormente o todavía? Todavía. ¿Todavía? Ya. Es probable que algunos de ustedes se hayan levantado como a las 7 de la mañana en su primera clase, se hayan levantado rápido y no les haya dado tiempo para desayunar. No tiene que pasar eso, jóvenes. Ya procuren siempre levantarse tempranito para que tengan su tiempo de desayunar y luego puedan empezar su clase ya con el desayuno en el cuerpo. Entonces, jóvenes, voy a darles en este momento un breve receso de unos 10 a 15 minutos como máximo para que puedan comer algo, puedan desayunar algo y luego retomamos la clase. ¿Está bien? Está bien. Ok, jóvenes. Muchas Muy gracias, bien. profe. Se agradece. En un momentito retornamos entonces. ¿Ya? 15 minutos, jóvenes. Entonces, en el grupo, gente que le gusta cantar. Qué bueno. Bien, jóvenes, ahora sí activemos nuestras cámaras.
Yo lo voy a hacer también. Ya está. Muy bien, chicos. Por favor, ya está mi cámara activada. Yo igual espero las suyas. Vamos a retomar la clase y vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Yo no tengo cámara, me dice José Armando García. ¿Cómo así, hermano, a estas alturas todavía sin cámara? Yo le había pedido ya en la primera clase, ¿no? Le dije, a muchos me dijeron, es que yo estoy sin cámara. Ok, entonces, usen un teléfono móvil. Un teléfono móvil, aunque la cámara no sea buena, no hay problema. Trae su camarita ahí para que yo pueda inspeccionar de que todo esté en orden. Porque pasa, jóvenes, de que a veces, tal vez porque no vieron bien la clase anterior o la noche anterior, están en clase durmiéndose. Eh, Insisto, no lo digo que lo hagan por maldad, ¿no? Seguramente le está venciendo el sueño. Entonces, pero ahí yo puedo ayudarles de algún modo y darle un empujoncito para que, un empujoncito mediante un sonido, ¿no? Para que se despierte y pueda continuar la clase como, como se requiere, ¿verdad? Bien, jóvenes. Vamos a continuar. Ya hemos visto ahora, en este momento estamos viendo el tema de calor. Ahora voy a explicarte lo que te he dictado hasta ahora. Hemos visto el tema de calor. Ya te he dedicado el concepto de calor. El calor es una forma de energía térmica. ¿Ya? Es decir, una energía relacionada con el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Cuando un cuerpo está caliente, sus moléculas están bastante agitadas. Cuando un cuerpo está más friecito, sus moléculas están menos agitadas. Entonces, la energía que hace que estén muy agitadas o poco agitadas es la energía térmica. Bien, entonces, el calor es ese, es una cantidad de energía térmica que se transfiere, que se pasa de un cuerpo a otro. Y siempre se pasa del cuerpo que está más caliente al cuerpo que está más frío. ¿Ya? Así es como se transfiere. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una olla caliente, quiero enfriarla, yo lo coloco no sé, un recipiente con agua, por ejemplo, en un bañador con agua. Ahí lo coloco en la olla que está caliente está a cierta temperatura elevada, y el agua que está a temperatura ambiente, pues estará a una temperatura más baja. Entonces, cuando los dos se ponen en contacto, empieza una transferencia, un pase de calor, ¿bien? Empieza a haber una transferencia de calor. Entonces, la transferencia se va a dar siempre desde el lugar más caliente al lugar más frío. Entonces, el lugar más caliente le pasa calor, le pasa energía térmica a el lugar que está más frío, ¿no? Empieza ahí a transferir, le transfiere calor. Entonces, como la olla que estaba caliente, al transferirle calor al que estaba frío, pierde calor y empieza a enfriarse, porque pierde energía térmica, pierde calor y empieza a enfriarse, ¿ya? Entonces, así es como funciona el calor, es una energía térmica que se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo que está más frío. ¿Y en qué unidades se mide el calor, esta forma de energía? Bueno, ya vimos que se puede medir en Joule, sistema internacional. Se puede medir en calorías y en kilocalorías, que son unidades del sistema métrico. Y se puede medir en BTU, unidad térmica británica, para el sistema inglés. Las equivalencias entre unidad y unidad ya se las di, ¿no? Que un BTU tiene 252 calorías, una kilocaloría tiene 1000 calorías y que una caloría tiene 4,187 joules. Bien, esos jóvenes hay que aprendérselo, ¿no? Para que en el examen ustedes lo puedan aplicar. Ahora, después de eso, hemos visto dos conceptos nuevos, que es el de capacidad calorífica y el de calor específico. ¿Ya? Cada unidad tiene su propio concepto, ¿no? La caloría, le dije que es la cantidad de calor que tiene que entregarse un gramo de agua para que su temperatura eleve 1 grado centígrado. Eso es la caloría. La kilocaloría es lo mismo, solo que en vez de 1 gramo, se toma en cuenta que 1 kilogramo un kilogramo de agua eleve su temperatura a 1 grado centígrado. O sea, esa cantidad se le llama caloría. Primero, el de 1 gramo. Cuando se consigue que una cantidad de calor, un gramito de agua, suba 1 grado centígrado su temperatura. Es decir, que si estaba a 30, suba a 31, o si estaba a 20, suba a 21, que eleve 1 grado centígrado su temperatura. La cantidad que tenés que colocarle a un gramito de agua para que suba 1 grado centígrado su temperatura, a esa cantidad se le llama caloría. Y esa cantidad sirve como referencia, como unidad para calor. Y cuando la cantidad de calor hace que 1 kilogramo entero de agua suba 1 grado centígrado su temperatura, se le llama a eso kilocaloría. Y el BTU es lo mismo, solo que para el sistema inglés, que en vez de que suba 1 grado centígrado, va a subir 1 grado Fahrenheit. Y en vez de que sea 1 kilogramo, va a ser 1 libra de agua. Entonces, para que 1 libra de agua suba 1 grado Fahrenheit su temperatura, la cantidad que tenés que colocar de calor al cuerpo para que eso pase, se le llama BTU, la unidad térmica británica.
Ok, esos son los conceptos. Ustedes van a tener que memorizarlos para el día del examen. ¿Ya? Pero ahí te los menciono, te los explico brevemente para que tengas una idea de qué se trata. Ahora, vamos con los dos conceptos finales que te dicté, que es la capacidad calorífica y el calor específico. A ver, te voy a dar un ejemplo para que se entienda mejorcito. Pizarra. Mira, la capacidad calorífica se representa con la letra C mayúscula. C mayúscula. Y su unidad es caloría por grado centígrado. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es una información, un numerito que te informa cuánto de calor, porque el calor se está midiendo en calorías acá, cuánto de calor tendrías que darle a un cuerpo que querés calentar para que eleve su temperatura 1 grado centígrado. Por ejemplo, si yo tengo acá un bloque metálico, una pieza, digamos que está hecho de hierro, yo sé que tiene unos 10 gramos de agua, 10 gramos de masa, perdón. Tiene una cantidad de masa determinada, 10 gramos, como ejemplo les doy. Entonces, yo hago mediciones y me doy cuenta que para que estos 10 gramos de masa eleven su temperatura, digamos que en este momento se encuentra a 20 grados, y yo lo hago subir a 21 grados centígrados. Para que suba su temperatura a 1 grado, tuve que entregarle calor, lo calenté. Entonces, ¿cuánto de calor le tuve que entregar a estos 10 gramos de agua, de masa, perdón, de esta pieza metálica, para que suba de 20 a 21? Hago mediciones y digamos que me doy cuenta que necesito entregarle unas 20 calorías de calor. Entonces yo digo, bueno, para que esta cantidad de masa que yo tengo suba su temperatura 1 grado centígrado, tuve que colocarle 20 calorías. Entonces, yo digo, la capacidad calorífica de este objeto, que es un objeto que tiene 10 gramos de masa, es de 20. 20 calorías por cada grado centígrado. ¿Qué pasa si yo quiero subir de 20 no a 21, sino a 22? ¿Cuánto de calor tendría que entregarle yo, jóvenes? Esto te ayuda a saberlo, porque la capacidad calorífica me da esa información. Atención acá, porque luego le voy a preguntar para ver si me han entendido. Si la capacidad calorífica de un determinado cuerpo, en este caso te puse como ejemplo un bloque metálico de 10 gramos, es de 20 calorías por cada grado centígrado, significa que si yo quiero subir, por ejemplo, de 20 a 22, voy a querer subir 2 grados centígrados la temperatura, de 20 a 22. Y aquí me informa que por cada grado que yo quiera subir, tengo que entregar 20 calorías de calor. Entonces, si por cada grado tengo que entregar 20 calorías, ¿cuánto tengo que entregar de calor para que suba 2 grados, de 20 a 22? ¿Cuánto debiera entregar? ¿Alguien que me responda a eso? 40 calorías. Voy a retirar la pregunta. En el ejemplo que les estoy dando tengo una pieza metálica de 10 gramos, ¿ok? Y yo después de hacer mediciones y experimentos me doy cuenta que su capacidad calorífica es de 20. 20 calorías por cada grado centígrado, para este objeto en particular. Ya cada objeto va a tener su propia capacidad calorífica. Ahora, ¿qué me informa la capacidad calorífica? Me dice cuánto de calor, porque el calor se mide en calorías, cuánto de calor yo debo entregar para que este objeto en particular suba su temperatura. Me dice, por ejemplo, acá, 20 calorías debo entregar por cada grado centígrado que yo quiera que eleve su temperatura. 20 calorías de calor por cada grado centígrado que yo quiera que eleve su temperatura. Entonces, si en este momento la temperatura es 20, quiero que llegue a 22, ¿cuántos grados yo quiero que suba? Si quiero que llegue a 22, ¿cuánto necesito que suba? 2 grados, de 20 a 22. Entonces, si por cada grado tengo que entregar 20 calorías, ¿cuántas calorías de calor debo entregar para que suba 2 grados? 60. 40 calorías. 40, joven. 20 por cada grado. Entonces, 20 por 1 grado y 40 por 2 grados, porque es 20 por cada grado que yo quiera que suba.
Vamos a ver si me han entendido. ¿Qué pasa si yo tengo acá la temperatura a 30 grados centígrados del bloque? Y quiero que suba a 33. ¿Cuánto de calor debiera yo entregar a este objeto en particular para que suba su temperatura de 30 a 33? Conociendo ya que la capacidad calorífica de este objeto en particular es de 20 calorías por cada grado centígrado. ¿Cuánto de calor entrego entonces para que suba de 30 a 33? 60. Bien. ¿Por qué 60? Bueno, porque la información que me da la capacidad calorífica de este objeto en particular es que debo entregar 20 calorías por cada grado centígrado que yo quiera subir la temperatura de este objeto. Entonces, si yo quiero subir de 30 a 33, bueno, pues tengo que subir 3 grados. Y por cada grado son 20 calorías. Entonces, 20 más 20 más 20, 60. Así de sencillo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ya, hay algunas personas como que estoy viendo sus rostros que están como ¿han visto ese sticker de un gatito que está con su mente cargando ahí? Más o menos así estoy viendo algunos. Entonces voy a darles un ejemplo más para que lo entiendan, ¿ya? Mira. Yo tengo que este objeto se encuentra frío, a 10 grados centígrados. Pero lo voy a calentar a fin de que llegue a 20 grados centígrados. Bien. En este momento el objeto se encuentra a 10, pero yo quiero calentarlo hasta que sea su temperatura de 20 grados centígrados. Y ya tengo la información de su capacidad calorífica de este objeto en particular. Ya sabemos, según el ejemplo que les doy, es que debo entregar 20 calorías por cada grado centígrado. Por cada grado. 20 por cada grado que yo quiero elevar. Pero yo, ¿cuántos grados quiero elevar? Si es que está en 10 y quiero hacer que llegue a 20 grados centígrados, ¿cuántos grados yo te estoy procurando elevar? 10. 10, correcto. Y por cada grado tenés que entregar 20 calorías. Entonces, en total, ¿cuántas calorías tendría yo que entregar en este objeto para conseguir que suba de 10 a 20? 200. 200. 200, ¿por qué? 20 por cada grado. Y como son 10 grados, 20 por 10 es 200. Así de sencillo, joven. ¿Ya? Por eso. Esa es la importancia de este tipo de magnitud llamada capacidad calorífica. Bien. Ahora voy a darles la explicación de qué es el calor específico. Que es algo muy parecido, pero esto es mucho más, ¿cómo decir? Más útil todavía. Que esta información me servía para un objeto en particular, pero esto me sirve para cualquier objeto de un determinado material. Insisto, esta información no me sirve para un objeto en particular que está hecho de cierto material y tiene una cantidad de masa definida. Pero esta información es más útil. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que el calor específico de una sustancia sea 1 caloría por cada gramo y grado centígrado. Así. Y yo tengo acá un objeto que tiene solamente una masa de 1 gramo. Atención con el ejemplo, por favor, para que ninguno se pierda. ¿Por qué es importante esta información que te da el calor específico? Tenemos un objeto que su masa es 1 gramo, ¿ya? Y se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados. Y quiero que suba a 26. ¿Cuánto quiero que suba? 1 grado centígrado. ¿Y qué información me da el calor específico? Me dice cuánto de calor debería yo entregar por cada gramo de sustancia que yo tenga para que suba 1 grado centígrado su temperatura. ¿Ya? Por cada gramo de sustancia que yo tenga. ¿Cuántos gramos tengo en este momento? 1 gramo. Y quiero que suba su temperatura de 25 a 26. 1 grado centígrado. Entonces aquí me dice, bien, por cada grado centígrado que tú quieras que suba de temperatura, por cada grado centígrado tienes que entregar 1 caloría. Ah, bueno, pues yo quiero nada más que suba 1 grado. Ah, entonces nada más tenés que entregar 1 caloría. ¿Y qué pasa si yo quiero que suba más? Que suba, digamos, a 29. Bueno, aquí me dice 1 caloría tenés que entregar a cada gramo de sustancia que tengas para que eleve 1 grado centígrado su temperatura.
por cada grado de centígrado que tú quieres elevar su temperatura. En este caso, si quiero subir de 25 a 29, tengo que elevar 4 grados. Entonces, es una caloría por cada grado. Entonces, tendría que entregar 4 calorías. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un objeto del mismo material, pero este tiene 2 gramos? Pero es el mismo material. Digamos que los dos son hierro, mismo material. Solo como ejemplo. E igualmente tengo que subirle de 25 a 29. Pregunto, ¿la cantidad de calor para calentar un objeto pequeño va a ser lo mismo que para calentar un objeto más grande? No. Obviamente, para calentar un objeto más grande, tengo que ponerle más calor para que pueda calentarse. Entonces, tengo que entregar menos calor a un cuerpo pequeño para que suba de una temperatura a otra, que para un cuerpo que sea más grande, para elevar su temperatura de la misma manera que la anterior. Aquí va tu análisis. Vas a razonar y espero que logres darte cuenta. ¿Cuánto de calor tenemos que echarle acá para conseguir que suba de 25 a 29? ¿Y cuánto de calor tendríamos que echarle acá para que suba de 25 a 29? A ver quién se da cuenta. Supongo que hay que subirle el doble, ¿no? Ya. ¿Cuánto es acá entonces? 8. 8. 8 calorías. ¿Y acá? Ah, no, digo en el segundo 8. Aquí es 8. Sí. ¿Y acá? 4. ¿Así? Sí. Bien, eso es lo correcto. Para los que no pudieron darse cuenta solito, lo explico. Aquí me dice, le vas a colocar una caloría de calor para que le ves 1 grado centígrado su temperatura, pero por cada gramo de sustancia que tenga. Porque si tenés más gramos, hay que echarle otra cantidad de calorías por los otros gramos que tengas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 1 gramo, un solo gramo, tengo que colocar una caloría de calor para que eleve 1 grado centígrado su temperatura. Entonces, acá, por ejemplo, va a elevar de 25 a 29. Para este gramito de hierro, digamos, como ejemplo. Entonces, si quiero que eleve de 25 a 29, como quiero que suba 4 grados, y aquí me dice que debo colocar una caloría por cada grado que suba, pues bien. Una caloría por cada grado. Yo quiero que suba 4 grados. Pues bien, 1 por 4, 4. Son 4 calorías lo que tiene que subir. Pero lo que se le tiene que entregar para que eleve su temperatura de esa manera. En este otro caso, acá, tenés 2 gramos. La información me dice 1 caloría tenés que darle de calor para que 1 solo gramo eleve su temperatura 1 grado centígrado. 1 solo gramo, pero aquí hay 2 gramos. Entonces, lo partimos en 2. Para este gramo, si quiero que eleve 4 grados centígrados su temperatura, tendría que colocarle 4 calorías, ¿no? 4 calorías era para 1 gramo. Como aquí yo tengo 2 gramos, 4 calorías para 1 gramo, 4 calorías para otro gramo. Me daría en total 8 calorías. Así como funciona. Bien, así como funciona. Bien, jóvenes. Voy a darte otro ejemplo. Tengo 2 objetos, uno pequeño y uno grande. Uno de 1 gramo y otro de 2 gramos. Ambos se encuentran a 25 grados centígrados y queremos que ambos lleguen a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cuánto de calor le debo entregar al primero para que se consiga eso, que suba de 25 a 30? ¿Cuánto de calor le debo entregar al otro, que es más grande, que tiene 2 gramos, para que suba de 25 a 30? Analizarlo y me das la respuesta. Señorita Melgar, usted me da la respuesta para el primero, ¿ya? Y a ver, hermano. Para el primero se necesitan
5 calorías, ya que es un solo gramo, y por cada gramo es una caloría. Señorita Melgar, en este caso, en el nuevo ejemplo, le cambié aquí el dato. Disculpe, no lo había visto. Este otro Sí. material, digamos que ahora ya no es hierro, digamos que ahora es cobre. Y para el cobre ya cambia el valor. Ya es 2 calorías gramos grados centígrados. Con este nuevo dato, Serían haga nuevamente el cálculo y me dice cuánto le queda, ¿ya? 10. Y después voy a preguntarle a Carlos Daniel Zaire. Yo. ¿Perdón, hermano? 2,5 sería. 2,5 que yo estoy acá. Sí. Carlos David, hermano, ¿cuánto te da a ti? Señorita Melgar, si tiene la respuesta, nos dice directamente, ¿ya? Cuando lo tenga. ¿Ya? A ver, David, Carlos David, ¿cuánto te dio, hermano? Avísame. Leonel Loza, hermano, ¿cuánto te dio a ti? Mientras me responden tus demás compañeros. ¿Cuánto te da? ¿Cuál en el primero? ¿Cuánto? 2,5 en el primero. 2,5 igual en el primero. ¿Ya? Van dos que dicen 2,5. ¿Alguien más? Reinaldo León, hermano. Igual 2,5 en el primero. Marcos Josías, Romero. Igual 2,5. Igual 2,5. John Alan Rojas. Para que no sea 2,5 porque a mí me está quedando lo mismo. ¿Cuánto te da, John? John Rojas. 2,5. Ya. Ya, jóvenes. Ahora yo quiero que ustedes me expliquen cómo ustedes sacaron 2,5. No es esa la respuesta correcta. ¿Y cómo es que todingo sacaron 2,5? 10 le puse yo. ¿Ya dónde es que todos sacan 2,5, 2,5, Te 2,5? copiaron de mí nomás. Ah, digamos, yo digo cuando difícil que entre Yo dos no se saqué equivoquen, nada. la misma respuesta. Pero está mal que simplemente diga, debe ser el de compañera, le voy a decir lo mismo. No, pues eso está mal, hermano. Sí. Si no pudiste sacarlo, es mejor que me digan, no, la verdad es que no sé cómo se hace, no lo entendí. Y yo te lo explico más a detalle, no hay problema. Pero no es 2,5. Y no hay razón 10, válida que me diga que todos 10 se tocaron de calorías. la misma manera, eso no es posible. ¿Has repetido el resultado de tu compañero? ¿No lo tenía sacado? ¿O no? ¿Eh? Ya, no se preocupen, jóvenes, se les voy a explicar más a fondo, ¿ya? Para que lo puedan entender, no hay pena. Ya prefería que sean como la señorita Melgar, ella prefirió guardar silencio porque no tenía respuesta. ¿Ah? Bien, ok. Bien, jóvenes, a ver, olvidé pedir la ayuda de Dios hoy día para que puedan entender lo que les iba a explicar. Voy a hacerlo, ¿ya? Voy a hacerlo porque yo siempre lo hago y pienso que el confiar en Dios para todo lo que hagas en la vida te ayuda muchísimo, hermano, si tú haces
haces también tu parte, ¿no? De esforzarte en hacer las cosas bien. Muy bien. Déjame que pida la bendición, la ayuda de Dios para ti. ¿Ah? Bien, en ese momento cerrá tus ojos donde te encontres, en señal de respeto a Dios, ya que es un ser todopoderoso. Él es el creador de todo lo que existe y es digno de respeto. Ya, ¿dónde estás? Querido Dios, queremos pedir su ayuda para esta clase, así como nos ha estado ayudando anteriormente. ¿Puede usted ayudarnos nuevamente a entender todo lo que vamos a ver hoy día? Por favor, le pedimos con el debido respeto que usted se merece. En nombre de Jesús, amén. El ejemplo que yo les daba, estoy enseñándoles a interpretar un valor de calor específico. Cada material tiene un valor de calor específico. Del agua es 1, del aluminio es 0,22. Le estoy dando valores reales. Pero en este momento, para que no resulte complicado de entender, te voy a dar un valor sencillo. Que sea simplemente un 2. Digamos que hay un material cualquiera, no sé, pongámosle que sea, a ver, bronce, ¿ya? Bronce. Digamos que para el bronce, el calor específico del bronce es 2 calorías por cada gramo y grado centígrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice esta información? Me dice, vas a tomar en cuenta un solo gramito de cobre, de bronce, ya del material que estamos tomando como ejemplo. Digamos que para el bronce es este valor. Entonces, toma solo un gramito de bronce, ¿ya? Aquí tengo mi gramo de bronce. Un solo gramo. Ok. Si tenés un solo gramo de bronce y tú quieres elevar su temperatura, por cada grado centígrado que tú quieras elevar, vas a tener que entregarle 2 calorías de calor. ¿Bien? Entonces yo le voy a entregar acá 2 calorías. Y si la temperatura cae a 30, al entregarle 2 calorías, va a subir a 31. Porque eso me informa este dato, que debo entregar 2 calorías por cada grado que yo quiera elevar. Si le entrego otras 2 calorías, de estar en 31 va a subir otro grado más, 32. Y así, por cada 2 calorías que yo le entregue, va a subir un grado. Esa es la idea. Para un solo gramito, para un solo gramo, para un solo gramo. Ya si tengo varios gramos, pues bueno, voy a tener que sumar cuánto es por cada gramo. Y ya está. Bien, a ver, voy a darte un ejemplo ahora. Si yo quiero subir un grado más, de 32 quiero que suba a 33. Tendría que colocar otras 2 calorías. ¿Cuántas calorías tengo que entregar en total para que suba de 30 a 33? 6. 6. 6. ¿Ya? 6. Porque es 2 La por respuesta cada será grado. 10. Y subió de 30 a 31. Ya subió un grado. Entre otros 2 y subió de 31 a 32. Ya van 2 grados que vamos subiendo. Entre otros 2 calorías y subió de 32 a 33. Ya van 3 grados que está subiendo. Es 2 por cada grado que yo quiera subir de temperatura. 2 por cada grado. Entonces yo digo, ok, como tengo que subir 3 grados, pues multiplico 2 por 3, 6. Que son los 6 que tenés acá. Ya está. Voy a poner otro ejemplo. La temperatura ahorita es 20 grados. Y yo quiero subirla a 25. Quiero subirla a 25. ¿Cuántos grados yo tengo que, cuántas calorías tengo que echarle aquí a este granito de bronce para que suba de 20 a 25? Bueno, es 2 calorías por cada grado. Entonces, de hecho 2 calorías, va a subir de 20 a 21. De hecho otras 2 acá, y sube de 21 a 22. De hecho otras 2, sube de 22 a 23. De hecho otras 2, sube de 23 a 24. Le coloco acá 2, sube de 24 a 25. ¿Cuánto tuve que echarle? 2 por cada grado. Como tengo que subir 5 grados, le coloqué 2 por cada grado. 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5 grados que tengo que subir. ¿Cuánto es en total? 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 2 por 5,
10. 10. Así de sencillo, así de sencillo. Claro, primero. Mi temperatura ahorita es 0 grados, frío. Y quiero que suba a temperatura ambiente, 30 grados. ¿Cuánto de calor tengo que usar en total? ¿Cuántas calorías? Según, si el calor específico es este, ¿cuántas calorías debería echarle para que suba de 0 a 30? 60. 60. 60. 600. 60, ¿por qué? 2 por cada grado. Como tengo que subir 30 grados, pues 2 por 30, 60. Así es fácil, así es fácil. 60 calorías. Bien, ya lo tenés. Ahora, eso es por cada gramo. ¿Y qué pasa si colocas otro gramo? A ver, tenés que echar 60 calorías por cada gramo. Y si tenés 2 gramos, ¿cuánto le vas a echar? 30. 120 total sería. El doble, 120. 120. Por cada gramo y tenés 2 gramos, ¿cuánto tendrías que echarle en total? 120. 120, pues, hermano. ¿Por qué? Porque hay 60 para uno y 60 para el otro, y sumados hacen 120. ¿Verdad? Ya, ok. No hay pena, estamos aprendiendo. Está bien, está bien. Estamos aprendiendo. ¿Qué pasa si yo le pongo un tercer gramo ahí? Si ya viste que era 60 calorías por cada gramo y tenés 3 gramos, ¿cuánto tendrías que echarle entonces en total? 180. 180. 60 para uno, 60 para otro y 60 para otro, 60 más 60 más 60, 180. Ahí está, ya lo tenés. Bien, entonces, por eso es importantísimo este tipo de información llamado calor específico, porque te ayuda a saber cuánto de calor tenés que echarle a una sustancia para que aumente su temperatura. Bien, jóvenes. Ya está, ya lo tienen. Vámonos con los siguientes conceptos, ¿ya? Anotad siguiente subtítulo, propagación del calor. Propagación del calor. Bien. El calor se propaga de 3 maneras. Inciso A. El calor se propaga de 3 maneras. Inciso A. Por conducción. Por conducción. Dos puntos. Es cuando se da cuando el calor se propaga de un cuerpo a otro, de molécula a molécula. Sin que éstas se muevan. Sin que éstas se desplacen, perdón. Sin que éstas se desplacen. Bien. Sin que éstas se desplacen. Por convección, inciso B. Por convección. C-O-N de chica, E-C-C-I-O-N. Por convección.
se da cuando el calor se Inge, ¿cuál era el propaga inciso B? por convección. inciso B. Inciso B, por convección. Por convección. Se da cuando el calor se propaga usando la ayuda del movimiento de moléculas, del desplazamiento, perdón, de moléculas. Usando la ayuda del desplazamiento de moléculas. Inciso C. Por radiación. Se da por medio de ondas electromagnéticas. Se da por medio de ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Por lo cual puede producirse a grandes distancias. Muy bien. Listo, jóvenes. Voy a explicarles ahora lo que les acabo de dictar, los conceptos. Jóvenes, hay tres formas que se puede dar al momento de propagarse el calor. Para que el calor de un lugar se traslade a otro, se pase a otro lugar, puede darse de tres maneras: la conducción, la convección y la radiación. La conducción es más propia del estado sólido, la conducción. La convección de líquidos y la radiación de gases. ¿Ya? Más o menos funciona de esa manera. Mira, la conducción, por ejemplo, es cuando tenés una cuchara que está, bueno, lo tenés a temperatura ambiente y lo colocás en la sartén, por ejemplo. La sartén se encuentra caliente porque está en contacto con el fuego, pero la cuchara se encuentra a temperatura ambiente. Ahora, dejarlo un ratito ahí a la cuchara en la sartén. Y luego vení y tocar la punta de la cuchara. Y vas a sentir el calor ahí. Puedes quemarte incluso. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó ahí? Si la cuchara estaba fría, ¿por qué me quema? Si el sartén es el que está en contacto con el fuego, no la cuchara. A la cuchara no le llega el fuego. ¿Por qué es que la cuchara está caliente? Ah, porque el calor se está propagando. El calor está viajando a través de la cuchara. Estaba en la sartén, pero está viajando a través de la cuchara. Entonces, esa propagación del calor fue por conducción. ¿Por cuándo es conducción? Cuando el calor viaja de molécula a molécula. ¿Ya? La sartén estaba caliente. Y el calor que tenía la sartén se fue pasando molécula a molécula en las moléculas de la cuchara. Las moléculas que conforman la cuchara. Fue pasándose molécula a molécula. Hasta que llegó a la punta. Y tú lo tocaste y lo sentiste. ¿Ya? Eso se llama conducción. El calor es conducido de molécula a molécula hasta llegar al otro extremo donde ya tú puedes sentir el calor. Bien, eso es un ejemplo de conducción. Ahora, vamos con el otro caso que es la convección.
Y el caso clásico de este tipo de transferencia de calor, de propagación del calor, es el caso del agua, cuando hierve. Cuando hierve. Entonces, por ejemplo, cuando colocas una olla con agua en la cocina, el fuego le llega directamente a la parte baja de la olla, pero le llega a la olla, no al agua. ¿Y cómo es que el agua se calienta? Bueno, primeramente, el agua, la capita de agua que está en contacto con la olla, experimenta, o sea, le llega el calor por contacto, por conducción. O sea, está en contacto con la olla y el calor pasa del fuego a la olla y de la olla pasa a esa capita de agua que está en contacto con la olla. Eso es por conducción. Pero una vez el agua, la capita de agua que está en contacto con la olla, se calentó, su densidad baja. Su densidad baja. Y cuando la densidad baja, esa capita de agua se hace más liviana, y cuando se hace más liviana, sube hasta la parte de más arriba. Eso es una propiedad una propiedad que se ve en, a ver, ¿cómo decirte? Es como una especie de principio que se da en la naturaleza, una especie de ley, que cuando tenés dos sustancias y la que esté menos densa, la que sea menos densa, se va arriba siempre. La que esté menos densa se va arriba. Entonces, cuando se calienta el agua se hace menos densa. Y al ser menos densa, o sea, más livianita, al ser menos densa, sube arriba. Que el agua caliente es más livianita, por así decirlo, es naturalmente más liviana que el agua fría. Y entonces, al calentarse la parte de abajo, se hace como que más livianita, el agua, la capita que está caliente en la parte de abajo, que está en contacto con la olla, se hace más livianita, se hace menos densa. Y al ser menos densa, al ser más livianita, sube hasta la parte de arriba. ¿Ya? Para que el agua fría quede abajo, que es más pesadita, y el agua caliente vaya arriba, que es más liviana. Por esa ley que te digo que siempre pasa eso. Lo más denso queda abajo y lo más liviano queda arriba. Lo menos denso queda arriba. Entonces, ya bueno, nuevamente el agua fría cae, el agua caliente sube arriba y el agua fría cae. Y ahora, nuevamente ocurre lo mismo. Al caer el agua fría, la parte que entra en contacto con la olla, otra vez está frío. Pero nuevamente se calienta, porque está en contacto con la olla. Al nuevamente calentarse, esa capita que está en contacto con la olla se hace caliente, se hace más liviana y sube arriba. Y otra vez el resto del agua fría baja. Y otra vez la capita que está en contacto con la olla se vuelve a calentar, esa capita sube y lo demás baja. Otra vez lo que está en contacto con la olla se vuelve a calentar, y esa capita que se calentó sube y lo demás baja. Y así hasta que toda el agua se calentó. Así es como funciona. Bien, así es como funciona. Y a ese proceso, donde ya toda el agua terminó calentándose, se le llama convección. Pero es convección porque en este caso se calentó con la ayuda del movimiento de las moléculas. Porque acá en las moléculas del agua, la capita de agua, se trasladó y se fue arriba. Hubo un movimiento de las moléculas que estaban calientes. En cambio, no pasa lo mismo con la cuchara. No es que las moléculas de la cuchara se van para un lado, se van para un lado, se van para un lado. No, todo el tiempo está la cuchara fija. No se trasladan las moléculas del agua. Pero es diferente, las moléculas de la cuchara no se trasladan. Ahí es molécula a molécula, el viaje del calor es molécula a molécula. No se trasladan las moléculas, no se mueven las moléculas de la cuchara. Pero en el caso del agua, cuando lo queremos calentar para que hierva, ahí sí hay un movimiento de las capas de agua, de las moléculas de agua. Van subiendo conforme se van calentando la parte de más arriba. Entonces, esa es la diferencia entre conducción y convección. En la conducción no hay movimiento de moléculas para que se propague el calor. En la conducción, en la primera. Y en la segunda, que es la convección, sí hay movimiento de moléculas para que se propague el calor, para que viaje el calor de un lugar a otro. Y por último está la radiación. La radiación, que es cuando el calor se propaga a modo de ondas electromagnéticas. O sea, viaja a través del espacio, del aire, sin que haya contacto alguno. Sin que haya contacto alguno. Entonces, por ejemplo, eso sería el caso de un horno, por ejemplo. El horno está caliente y tú estás a buena distancia del horno, pero de algún modo te llegas a sentir el calor que está en el horno. ¿Por qué? Porque viajó a modo de onda electromagnética. Sin estar en contacto, te llega el calor. Viajó. Igual, por ejemplo, el calor que nos llega del sol se propaga mediante ondas electromagnéticas, por radiación.
Ya estando tan lejos, nos llega. No porque lo estemos tocando sentimos el calor del Sol, sino porque hay un viaje mediante ondas electromagnéticas que tienen la capacidad de viajar largas distancias. ¿Ven? Y por eso nos llega y lo sentimos. Bien, ahí tenemos entonces los tres tipos de forma en que el calor se propaga, que el calor viaja para llegar desde un lugar a otro. Lo reitero, conducción, convección y radiación. Bien, ahora quiero ver si realmente lo han entendido. Voy a darles ejemplos y ustedes me van a decir. Primeramente, Carlos David Saldaña. A ver, hermano. Si yo tengo una barra metálica, y lo coloco, una punta, lo coloco en el fuego de la cocina. A cabo de algún tiempo, me va a llegar al otro extremo donde yo lo estoy agarrando y me va a quemar. Voy a sentir el calor ahí que me va a quemar. Voy a tener que saltar yo ahí para soltarlo, para que no me queme. Bien, ese proceso de viaje del calor desde un extremo hasta el otro, ahí se propagó el calor, viajó el calor. Eso, ¿fue por conducción, convección o radiación? Sería por conducción, Por conducción. ¿Cómo es que te diste cuenta que fue por conducción? porque el calor viajó de una punta a otra, se movió, pero no se movió las no se moléculas. movieron las partículas de la barra. La barra que estuvo todo el tiempo ahí quietita. ¿Mm? Sí. Bien, entonces por eso se llama conducción, porque no hay movimiento de las partículas del cuerpo, por donde está viajando el calor. Bien, voy con Leonel Loza, hermano. Leonel. Sí. Por ejemplo, cuando te acercas a ver, cuando estás cerca de una fogata, te acercas y estás cerca de una fogata, no estás tocando la fogata, estás cerca de la fogata, pero igual sentís el calor de la fogata. El calor te está llegando, se está viajando, se está propagando. ¿Por qué medio te llegó el calor? ¿Por qué medio se propagó? ¿Qué manera lo hizo? ¿Por conducción? ¿Por convección o por radiación? Por radiación, porque viajan por ondas electromagnéticas. Bien, hermano, eso es. Voy con otro. Señorita Soledad Ochoa. Los próximos a su compañera Soledad me van a dar ustedes los ejemplos. Busquen ustedes ejemplos. Ustedes me van a dar ejemplos de los tres casos, ¿ya? Ustedes me lo van a dar. Ahora, yo le pregunto a su compañera Ochoa. A ver. Cuando yo llevo a la cocina aceite, le coloco en la sartén aceite, el aceite está frío primero. Una vez lo coloco en la sartén, para poder, no sé, freír papas, le echo una buena cantidad de aceite y luego de algún tiempo el aceite se calienta. ¿Por qué? Porque ahí viajó el calor y lo calentó. Ese proceso de propagación del calor que le llegó a todo el aceite, ¿por qué forma se hizo? ¿Por conducción, convección o radiación? Por convección. Bien. ¿Por qué fue por convección? Porque en los líquidos pasa eso de que la capita de abajo se calienta, viaja hacia arriba, cae lo demás. Y otra vez pasa lo mismo, ¿no? Se calienta la capa que está en contacto con la olla o la sartén, y otra vez sube y así hasta terminar de calentarse todo. Muy bien, señorita. Vamos bien hasta acá. Ahora voy con la señorita Leslie. Leslie, dígame usted un ejemplo que usted haya encontrado de propagación de calor por la forma de conducción, por conducción. La escucho. Un ejemplo sería, digamos, en una olla, digamos, que estuviéramos haciendo un refresco, no sé, jugo de piña, y dejo el cucharón en la olla y me voy a, no sé, a repasar. Vuelvo, agarro el cucharón, pero lo agarro más abajo y me quemo. Bien, está bien, está bien. ¿Ahí hubo movimiento de las partículas del cucharón para que usted sienta el calor del cucharón? No. Las partículas del cucharón todo el tiempo están fijas, están quietas. No hay movimiento. Por eso es por conducción. Cuando hay movimiento ya es convección. Reinaldo León. Hermano, dame un ejemplo diferente a los que ya se mencionaron de convección. Vamos, hermano.
Reinaldo León. Te escucho, hermano. No tengo idea por ahora. No llegó a mente No. un ejemplo. Ya. Seguí pensando, hermano, y voy a darle chance a otro compañero y mientras tanto vuelvo contigo, ¿ya? A ver, voy a elegir a señorita Vaca. Sí. Ay, no sé, profe. Estoy perdida ahorita. Voy a ir buscando. Ya, agradezco de igual forma su honestidad, su sinceridad. Ya. Bien. Siga pensando, luego me da su respuesta, ¿ya? Antonio Sánchez, hermano, te paso la pregunta a ti. Dame un ejemplo de algo donde tú veas que se propaga el calor por convección. Ok, por convección sería, digamos, un baño de sauna. Un baño de sauna. Explícame, hermano, cómo sucede en el baño de sauna. Yo nunca he pisado un sauna, así que escucho. Es que con el vapor empieza a calentarse el lugar ¿Ya? y de esa manera sería por convección, Pero para que sea convección, hermano, tiene que porque haber se movimiento. propaga por medio de fluido. Ah, ya. El vapor es el fluido que se va calentando y se propaga hasta Sí. llenar todo el cuarto. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Bien, a ver otra persona. John Villarruel, hermano, dame un ejemplo de radiación. Propagación del calor por radiación. Ya. Puede ser un ejemplo. Ya dio el ejemplo de la fogata, ¿no? Ese ejemplo, no me acuerdo si lo dio o fue del horno. Ya, por ejemplo, si me acerco a una fogata y estoy más o menos cerca, depende de qué tanta fuerza tenga el fuego. De acuerdo a eso, el calor me va a llegar de acuerdo a la distancia en que yo me encuentre, ¿no? De todas formas, siempre va a esparcir calor en la fogata, aunque sea que yo me encuentre lejos. Ya si me voy más lejos, obviamente no me va a llegar mucho el fuego. Pero a través de eso es que se expulsan las ondas electromagnéticas del calor que tiene el fuego de la fogata. Ya. Ok. Sí, ya lo habíamos dado el ejemplo de la fogata, hermano. Pero sí, es correcto. Cuando a cierta distancia uno se encuentra del fuego, igual uno siente el calor, aunque no lo esté tocando. ¿Por qué? Porque ahí el calor se propaga, viaja a través en forma de ondas electromagnéticas y es por eso que tiene la capacidad de propagarse, viajar a través de largas distancias y es por eso que igual lo llegamos a sentir. Muy bien, jóvenes. A ver, una persona más. Sol también. A ver. Ah, no, habían dos personas que estaban pendientes todavía, ¿no? Era Reinaldo León y era la señorita Vaca. Los escucho, jóvenes. A ver, ya les di su tiempito para que piensen. Ya, dígame de cualquiera de las tres. Mire, se le voy a poner más sencillo. De cualquiera de las tres, dame un ejemplo. Reinaldo. Por lo que me preguntó, no, convención. Sería el radiador de un auto. Ya si a medida que va conduciendo, el radiador se va calentando. Y si se sobrepasa el calor, y una vez que sobrepasa el calor, ya el motor se apaga. Ok. Bueno, pero en el radiador, hasta donde tengo entendido, porque la verdad es que yo no soy mecánico, pero hasta donde tengo entendido, el radiador contiene un líquido, ¿no? Contiene agua internamente. Entonces, el radiador, la pieza metálica se calienta y también el agua se calienta. Entonces, el calentamiento del agua sí será por convección, ¿ya? Porque los líquidos se calientan por convección. Pero el calentamiento de la pieza metálica será por conducción, porque en el sólido no se mueven las partículas. En el líquido sí, se mueven las partículas para que se propague el calor, ¿ya? Entonces, en conclusión, jóvenes, al momento de hablar de calentamiento de sólidos, todos son por conducción. Calentamiento de líquidos por convección. Y de gases, puede que uno que otro sea por convección, pero después por lo demás sería radiación. ¿Ya?
Muy bien. Prácticamente sería por radiación los gases. Listo. Bien, jóvenes. Ya tenemos ahí, a ver, una más, era señorita Vaca. Señorita, la escucho. Deme un ejemplo, cualquiera de las tres formas que hay de propagación de calor. A ver, digamos, si nosotros ponemos a hervir agua, poner agua a hervir, y, o sea, ya queda caliente. Y, por ejemplo, si es que estamos en un clima, o sea, si hace frío, si lo echamos en una taza, obviamente hace frío, digamos, y le echamos en una taza de agua caliente y nosotros ponemos nuestras manos en el vaso, lo que nos está transfiriendo es calor, o sea, a eso se le va como si fuera propagación de calor así por conducción, o no sé, Sí, algo así, ¿no? es por conducción. ¿Por qué? Porque la mano está en estado sólido. Entonces, cuando lo pongo en contacto con el agua, que es la parte que contiene calor, va a pasar a mi dedo pues, de partícula a partícula. ¿Eso sería conducción? Sí, sería conducción. Muy bien, señorita Vaca. Muy bien, entonces ya lo saben, jóvenes. Cuando es en sólidos, conducción. Cuando es en líquidos, convección. Y cuando es en gases, hay algunos casos donde es convección, pero después lo demás, radiación. Son unos poquitos casos nada más. ¿Y el sol, profe? El sol, por ejemplo, yo le di, ¿no? Como ejemplo, el sol, cuando sentimos nosotros el calor del sol, el sol se encuentra a larga distancia, no lo sentimos porque lo estemos tocando, sino porque el calor que produce viaja a modo de onda electromagnética, porque son las ondas electromagnéticas que tienen la capacidad de trasladarse en largas distancias, sin perder energía. Entonces, esos jóvenes, ¿no? El calor nos llega a través de la radiación del sol, por Y radiación. la luz artificial también cuenta. La luz. Claro, por ejemplo, obviamente, se usan, por ejemplo, las lámparas incandescentes son las que se calientan bastante. Entonces, si usas una lámpara incandescente y pones tu mano a cierta distancia, vas a sentir el calor. ¿Eso es por radiación? Sí, por radiación, porque no lo estás tocando. Estás a cierta distancia y te está llegando. Es radiación. Muy bien, jóvenes. Ahí tienen varios ejemplos para que ustedes puedan identificarlos. Señorita Melgar, estaba igual de usted una respuesta pendiente, ¿no? Que no hubo una pregunta que no llegó a contestarme antes. Ahora se lo voy a dar la oportunidad de que lo responda. Usted deme un ejemplo de conducción. Cualquiera. A ver. Por ejemplo, la misma olla cuando uno la pone a una hornilla, obviamente que entra en calor y se calienta, ¿no? Yo creo que eso podría ser por conducción, tal vez. Exactamente. Bien, lo ha entendido, señorita Melgar. Eso es. Porque el fuego es donde se genera el calor. Y de ahí se propaga de molécula a molécula en toda la olla hasta que toda la olla está caliente. Y eso lo hace por conducción porque como es sólido, las moléculas no se pueden mover, se quedan ahí quietitas. Nada más que de molécula a molécula se está pasando el calor hasta que completa toda la olla. Muy bien, señorita Melgar. Espero que todos lo hayan entendido de igual manera. Bien, jóvenes, voy a dictarles los poquitos conceptos que nos faltan para terminar esta unidad. Anotemos, cambios de fase. Cambios de fase. Cambios de fase. Es un fenómeno que consiste, es un fenómeno que consiste, es un fenómeno que consiste en el reordenamiento molecular de una sustancia. En el reordenamiento molecular de una sustancia. Como una consecuencia de ganar o perder calor. Una consecuencia de ganar o perder calor.
Es un fenómeno que consiste en el reordenamiento molecular de una sustancia como consecuencia de ganar o perder calor. Punto aparte. Podrán ser dos puntos. Podrán ser dos puntos. Fusión. Anoten, inciso A, fusión. Con ese fusión. Fusión. Entre paréntesis, sólido a líquido. Inciso B, vaporización. Espere. Inciso B, ¿Cuál es vaporización. inciso A? Inciso A de nuevo, fusión, entre paréntesis, sólido a líquido. Inciso B, vaporización. Líquido a vapor. Líquido a vapor. Inciso C. Condensación. Condensación. Condensación y licuación. Condensación y licuación. Licuación. El proceso de licuado significa licuación, se denomina licuación, ¿no? Condensación o licuación. Licuación. Ponen entre paréntesis gas a líquido. Gaseoso a líquido. Gaseoso a líquido. Siguiente inciso, solidificación. Solidificación. Entre paréntesis, líquido a sólido. Bien, y último inciso, volatilización. Fuerte. Espere, ponga atención en el ¿Cómo, último inciso. cómo dijo? ¿Cómo dijo, Víctor? Volatilización. Volatización, dijo. Volatilización. Volatilización. O sublimación. O sublimación directa. Sólido a gas. Inge, Dígame. una pregunta. ¿Cuál era el subtítulo de todo lo que hicimos ahorita? Cambio de fase. Gracias. Ya. Deme un segundito, jóvenes, por favor, un segundito. Ahorita regreso. Bueno, en 3 minutos se acabó la clase. ¿Alguno de ustedes me puede repetir
lo que dictó en el último subtítulo, en sublimación directa. Por favor. De sólido a gas. De sólido a gas. ¿No es al revés eso? ¿Que es de gas a sólido? No, es de sólido a gas. Sólido a gas, dijo. Ya que el profe no está aquí, usted está esperando la salida global de Konosuba Fantasy. Bien, jóvenes, estábamos en sublimación directa o volatilización, ya que es cuando pasa de sólido a gas. Ya había uno que consultaba que no es al revés. No, al revés se llama sublimación inversa. ¿Ya? Así que vamos a ver eso, más anotémoslo. A ver, sublimación inversa. Coloquen un último inciso. Sublimación inversa. Sublimación inversa. Eso es gas a sólido. Gas a sólido. Ahí está tu gas a sólido. Gas a sólido. Bien, jóvenes. Lo que les acabo de mencionar, jóvenes, cambios de fase, bueno, es cuando pasa de un estado a otro de la materia, ¿no? Los tres estados básicos de la materia es sólido, líquido y gas. Entonces, los nombres que se usan para cuando pasa de sólido a líquidos es fusión. Ahí ocurre una fusión. Pasó de sólido a líquido. Cuando pasa de líquido a gas se llama vaporización. Cuando hierve el agua, por ejemplo. ¿No? Ahí pasa de líquido a gas. Después, cuando pasa al revés, cuando pasa del líquido, perdón, cuando pasa de vapor a líquido, puede hacerse mediante el proceso de licuación o de condensación. ¿Ya? Cuando pasa de líquido a sólido es solidificación. Y ese pasa directamente de sólido a estado gaseoso, se le llama volatilización o se le llama sublimación directa. Y si pasa de gas a sólido, se llamará sublimación inversa. Entonces, hermano, chicos, ustedes pues ya tienen conocimiento, ¿no?, de los estados de la materia, entonces simplemente sería cuestión de aprenderse los nombres. ¿Cómo se llama cuando pasa de sólido a líquido, líquido a gas, al revés, o de sólido directo a gas, de gas directo a sólido? Es aprenderse nomás los nombres, jóvenes, ¿ya? Así que eso yo se lo dejo para que ustedes se lo aprendan. Bien, chicos, lo que vamos a resaltar de la clase de hoy es que hemos aprendido a cuáles son las unidades de calor, cómo convertir de una unidad de calor a otra, y ahí les dejé las equivalencias. Hemos aprendido qué significa capacidad calorífica, qué significa calor específico, cómo interpretar la información de un calor específico, que te dice cuánto de calor tenés que entregar a una sustancia para que eleve 1 grado centígrado su temperatura por cada gramo que tengas. Eso igual aprendimos a interpretar. También hemos aprendido cuáles son las formas en que el calor puede propagarse. ¿Ya? Se puede propagar de 3 maneras. Por conducción, que es para los sólidos, por convección, que es para los líquidos, y por radiación, ¿ya?, que es para los gases, ¿ya?, cuando es a larga distancia mediante ondas electromagnéticas. ¿Ya? Funciona en palabras sencillas de esa manera. Y finalmente, los cambios de fase. Hemos conocido que hay distintos nombres para cada cambio de fase, para cuando pasa de un estado de la materia a otro. Eso es todo lo que hoy hemos aprendido, jóvenes. Y bien, chicos, vamos a retomar el día de mañana con una nueva unidad que es vectores. Y aquí, chicos, necesitaría que ustedes se traigan reglas. Ya para la clase de mañana van a traer reglas. Por favor, jóvenes, vamos a practicar este tema fenomenal que es vectores. Bien, jóvenes. Alguien consulta, ¿qué temas ingresan al examen? Jóvenes, las 5 primeras unidades, que son introducción a la física, ya lo vimos, metrología, ya lo vimos, termología, que es la clase que hoy terminamos, y luego vectores y finalmente óptica. Entonces, vectores vamos a ver mañana, pasado mañana, es decir, vamos a verlo miércoles y jueves. Viernes estaríamos viendo óptica y terminamos. ¿Ya? Tengo que además darle clases extras para que reforcemos. Ya hoy día estoy creando el grupo, más ratito lo voy a crear y ahí vamos a estar coordinando para las horas que yo les debo y que les debo compensar. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Así vamos a concluir todo entonces. Bien, chicos, si hay alguien que todavía no me envió su mensaje, hágalo, por favor. Tiene que enviarme el nombre completo, su carrera y el colegio del cual viene al número 750-77721.
si alguno no lo hizo. Lo demás los estoy agregando en un momento al grupo. Bien, jóvenes, es todo por hoy. Ha sido un gusto. Nos vamos a ver en la clase de mañana, Dios mediante. Pásenla bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge. ¿Qué tema dijo que iba a entrar al examen? El Inge ¿Pasaron otro link? ¿Será el mismo? Es el mismo, es el mismo. ¿Alguien puede decirle al Inge que deje de grabar? Se le olvidó dejar de grabar. Luego él lo saca, el del CUP. Puede paralizar la grabación. Recording stopped.